Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a otro podcast apasionante de Evento Plus. Hoy vamos a entender un territorio que fascina y que no siempre se entiende bien. Hablamos de los esports con tres apasionados totales. Tenemos a Fernando Cardenete, editor en chief y talent manager en LES, que es la Liga Española de League of Legends. Eso es. La liga más importante de esports, como todo el mundo sabe. Ahí está. Estamos con José Carlos Rabasco, el cofundador de Cabal Esports Productions, que es una gran productora audiovisual y especialmente metida en el mundo de los esports. Efectivamente. Y a Nacho García, que es un friki de los esports en Last Lap y que me ha ayudado mucho a montar esta mesa. Gracias a todos. Vamos a empezar intentando entender un poco el panorama, que yo desde Space Invader no sé muy bien lo que ha pasado. ¿De qué hablamos? Quizás, Fernando, ¿nos puedes hacer una especie de panorama de lo que son los esports? Si son muchos deportes diferentes, si un deporte tiene solo una liga o varias. Un reto enorme, pero descríbeme el Juego de Tronos en un par de minutos, por favor. Sí, no hay problema. Al final, los esports son competiciones de videojuegos, en esencia, con muchos paralelismos a lo que podemos encontrar, sobre todo en el deporte tradicional, con equipos, también un montón de competiciones de diversos videojuegos. Todos los esports son videojuegos, pero no todos los videojuegos son esports. Y es verdad que un videojuego tiene que tener una serie de características que puedan tender a la competición, y sí que tiene que tener un apoyo muy importante de la gente, porque sin ese apoyo no tienen sentido las competiciones. Hay una serie de videojuegos que sí que tienen como un tier competitivo más alto. Podemos hablar de League of Legends, Counter-Strike y demás. Otros que tienen un poquito menos de ecosistema, pero en general siempre hay equipos, competiciones, ligas, torneos y demás, y una legión de seguidores que se organizan para verlos. Al final, en los esports se busca un poco lo mismo que en el resto de disciplinas competitivas, el disfrutar de gente que es capaz de llegar a unas cotas de excelencia que tú como jugador en tu casa no eres capaz de disfrutar, igual que yo puedo lanzar a canasta, pero no soy capaz de meter un triple como Stephen Curry, y disfruto viéndolo, y también juntarte con gente que disfruta de eso mismo para tener una comunidad y vivirlo de manera mucho más apasionada. Vale, ¿cuántos esports hay? Depende de los juegos. Hay un montón. Al final, esports es una etiqueta, deportes electrónicos, que engloba un poco como en el atletismo un montón de disciplinas. Es decir, igual que en el atletismo hablamos de salto de longitud, los 100 metros lisos y demás, en esports encontramos un montón de videojuegos de diferentes géneros, desde algunos más deportivos, que no quiere decir que todos los esports sean simuladores deportivos como el FIFA, el NBA 2K y demás, y otros que son más de fantasía, más de shooters, etc. Vale, el shooting sigue siendo lo que más mola. Es uno de los importantes, sí. Vale. Muchos, ¿qué es muchos? ¿Cuántas ligas? No sé si hay un número finito, pero más o menos. No, ¿Cuántas ligas tienen cara y ojos, digamos? Van fluctuando un poco, pero en general se dividen según los mercados. Por ejemplo, League of Legends, que es el que más trabajamos y el más grande tanto a nivel mundial como aquí en España, se divide por regiones: Norteamérica, Europa, Corea, China, y por lo general en cada uno de esos grandes mercados hay una liga principal, y luego también hay ligas nacionales, como es el caso de la LES, que es la liga principal de España y que potencia todo ese talento nacional. Entonces hay como una gran liga en cada mercado, y luego torneos internacionales que juntan a los mejores de cada región para ver quién es el mejor del mundo. Vale. Y José Carlos, ¿nos puedes describir los diferentes actores y su papel? No sé, por ejemplo, quién tiene, entre comillas, el poder, si es el editor del juego o el promotor de la IP. ¿Cuáles son los diferentes actores en, por ejemplo, un League of Legends? Sí, hombre, el principal actor de poder aquí es el publisher del juego, que es al final el dueño. Vale. Al final esto es distinto con el paralelismo que ha hecho Fernando, ¿no? Con el deporte tradicional. El deporte tradicional, el deporte es libre, cualquiera puede bajar a la plaza y jugar al fútbol o jugar al baloncesto en una cancha. Sin embargo, en el mundo de los videojuegos, el que ha creado el videojuego es el dueño del mismo. Es el dueño de la marca, es el que además en el mundo de los esports crea toda la reglamentación, crea los torneos, y es el que inicia esa línea de que ese videojuego se convierta en esports. Dentro del mundo de los esports hay muchos más actores. Tenemos aparte de los publishers, tenemos los promotores de torneos, que suelen ser elegidos por el publisher para desarrollar ese torneo. Los jugadores y los equipos, que son muy importantes y cada vez más. Nosotros, por ejemplo, en el caso de la LES, somos un caso de éxito dentro del panorama internacional de League of Legends, porque somos el primer torneo en el que ha incluido esos equipos y esos jugadores dentro de la misma del torneo. Es decir, forman parte de esa institución que es la LES. No son aparte, no juegan en la LES, forman parte de ella. Y luego están los fans, que es algo muy importante que
es algo que se distingue un poco también del deporte tradicional, porque aquí los fans son más o menos, por así decirlo, los que dictan sentencia, ¿no? Como si fuera esto Sí. la antigua Roma, ¿no? Deciden si algo está bien o algo está mal. Eso, por ejemplo, en el mundo del deporte tradicional, si hacemos el paralelismo con el fútbol, no pasa. Ellos opinan, suelen ser opinadores. Sin embargo, aquí en el mundo de los esports tienen muchísimo más poder y pueden decidir si un proyecto es algo que ellos consideran válido o no. Entonces, ellos tienen un gran peso. Tienen más peso porque están hiperconectados digitalmente, porque son más apasionados. Yo veo la gente fan de esports, que es una religión. ¿Por qué tiene este poder? Sí, aparte de claramente la pasión es algo que influye mucho en el mundillo de los esports, porque al final creo que dar el salto de jugar un videojuego por diversión o pasar a ver esports o a jugar en el mundo de los esports es claramente por pasión. Te mueve el pues intentar ser mejor o el ver a los mejores. Entonces eso hace que estén todo el rato, sobre todo la conexión digital. Yo creo que al final nuestro público es muy joven. Entonces, ese público tan joven, que cada vez es menos, porque cada vez esos jóvenes que antes empezaban a jugar esports, ya muchos de ellos son padres de familia, son gente que ya tiene pues una edad pues eso, más mediana edad, son gente que está muy conectada a las redes sociales, que consume mucho directo, mucho streaming. Entonces, al final, todo el rato esa opinión es una opinión ya mucho más formada que ser simplemente decir que me parece bien o me parece mal o que me gusta o me deja de gustar. De verdad, sienten una conexión, sienten que el producto muchas veces es suyo y ellos han formado parte desde el principio. Entonces, tienen mucho poder dentro de las decisiones. De hecho, nosotros muchas veces cuando hacemos cosas para la Liga Española, muchas de las cosas incluso entramos a los podcasts de la comunidad a hablar con ellos y a decirles, ¿esto os parece bien? ¿Os gusta? ¿Queréis que lo cambiemos? Porque creemos que la conexión con esa parte de fan de la comunidad es algo básico para los esports. Y eso también es muy importante con otro agente del sector, que son las marcas, que tienen una oportunidad muy buena de, por un lado, penetrar a un público que quizás es más difícil de llegar por otra manera a otros medios más tradicionales, y por otro lado, como dice José Carlos, como ya también han ido creciendo un poquito en edad, también tienen ya un poder adquisitivo que es muy interesante de cara a promocionar sus productos y servicios, porque encima, como dice José Carlos, son muy apasionados. Entonces, tanto para bien como para mal, a lo mejor hay alguna cosa que te la critican, pero si una marca o una activación se hace con sentido y notan que apoyan a lo que ellos disfrutan, también se van a volcar con esa marca y van a intentar apoyarla todo lo posible. Entiendo, y quizás hay algo que aprender para los otros deportes. Yo recuerdo he mirado un partido de esports hace poco, una vez en mi vida, con mis hijos, que engancha un montón, lo aconsejo a todo el mundo. Pero ves los comentarios y en un partido de otro deporte, pues estás solo en casa y hay una dimensión hiper participativa del público, ¿no? Sí, es lo Nacho, que... sobre estas dimensiones que hemos visto, hay varios puntos, pero quizás te preguntaría especialmente sobre las marcas que se implican con esto. Lo que comentaba Fernando del poder adquisitivo un poco mayor, porque yo recuerdo empezar a analizar este tema hace 10 años y se decía, está muy bien, pero son chavales que no tienen un duro, con lo cual para los patrocinadores no tiene mucho sentido. No sé si esto ha cambiado. El papel de las marcas y a qué público permite llegar estos deportes. El público por perfil es muy interesante. De hecho, el pasado septiembre que tuvimos las finales de la LEC, de la Liga Europea League of Legends aquí, hablando con un director de marketing de una compañía multinacional que patrocina esta competición, su frase fue: ahora entiendo por qué estamos en este territorio. O sea, una cosa es el reporte que te llega, el PowerPoint que ves en tu reunión de marketing, y otra cuando ves a ese fan en directo y el perfil de ese fan, ¿no? Nosotros es algo que lo hemos analizado mucho con Riot. Más del 80% tenían formación universitaria superior, un perfil también bastante alto en carreras técnicas, con un nivel adquisitivo medio alto, y luego, sobre todo, para mí lo fundamental es esa parte pasional, ¿no? O sea, muchas veces las decisiones de compra no vienen solamente por criterios funcionales, vienen por ese rayo que de repente te llega y dices, wow, esta marca, como decía Fernando, ¿no? Están apoyando algo que a mí me gusta, me están permitiendo desarrollar mi pasión. Oye, pues entre A y B voy a elegir A, ¿no? Lo que sí, la inversión en esports, como en cualquier territorio cuando hablamos de patrocinio, tiene que estar bien hecha, ¿no? Es cierto que hemos pasado por una época de burbuja, de moda, había que estar en esports y muchas veces estaba en esports sin analizar, sin una estrategia clara.
y nos daba lo mismo estar en FIFA que en Counter, que en Gran Turismo, que en League of Legends, ¿no? Y eso es lo que no funciona. Y ahora mismo estamos en un momento pues de replanteamiento y de reset del sector, que yo creo que es positivo, porque siempre que explota una burbuja luego hay una oportunidad de construir de manera sólida desde cero y de manera interesante para las marcas. A mí, una de las cosas que más me interesa para una marca, y lo has comentado tú ahora, es esa hiperconexión y ese transmedia bien entendido, ¿no? O sea, lo bueno de los esports es que te permiten crear un contenido que tiene vida más allá del momento en el que se pita el final del partido. O sea, nosotros con Fernando y con todo el equipo implicado es un always on. O sea, son los chicos 24/7. Yo no sé cómo aguantan ese ritmo, ¿no? O sea, porque cuando no estamos posteando están yendo a un podcast, cuando no tenemos un update del juego que tenemos que comunicar, cuando no hay reunión con los equipos. O sea, tienes una posibilidad de estar creando contenido de manera constante, que en el fondo es lo que están buscando las marcas cuando se acercan a un patrocinio, ¿no? O sea, no es solamente mi imagen en display, sino qué puedo hacer con una comunidad que me interesa. Pues veamos esto porque es un reto de cualquier patrocinio, de cualquier evento, y empezar antes, acabar después, exprimir de las máximas maneras posibles. ¿Cómo se exprime? Si podemos detallar un poco esto. Yo entiendo que durante el partido hay el subidón, pero el resto del tiempo hablamos de debates con la comunidad, de contenido, de podcast, o hay mini competiciones que ya permiten calentar, aunque no sea el gran evento. A ver, ¿Cómo se consigue? Y a ver si podemos aprender para otros deportes. Aquí lo primero es que la parte competitiva es competitiva de verdad, o sea, no son 4 amiguetes jugando, o sea, el nivel de dedicación que tiene un jugador ya de una liga como la LES es muy alto. O sea, ¿Son profesionales? Son profesionales, sí. O sea, no estamos hablando es como si habláramos de un jugador de fútbol de la liga, oye, y luego baja a jugar a la plaza del barrio, no, o sea, él entrena, masaje, fisio, partido, concentración. Aquí esas dinámicas son exactamente iguales. Lo que pasa es que nosotros sí que intentamos, con todo el potencial que tienen también a nivel de creación de contenido los propios equipos, en este caso estoy hablando de la LES, estar generando ese contenido de continuidad. Alrededor del juego, alrededor de los personajes, una de nuestras estrategias este año es volver a elevar a nuestros jugadores. O sea, ellos están jugando la LES porque aspiran a jugar la Liga Europea de League of Legends, la LEC. Esto es como una liga de desarrollo, entonces poner foco en esos perfiles, que la comunidad les conozca, cómo es su día a día, qué les motiva, cuáles han sido sus inspiraciones, quiénes han sido sus héroes. O sea, hay toda una construcción de historia detrás, que es lo que hace que esto sea interesante, ¿no? Aparte, uno de los problemas que nos estamos encontrando en el deporte convencional es que la capacidad de atención se reduce. O sea, la gente consume highlights de la NBA, los mejores de... Nosotros somos productores de highlights constantes. Bueno, solo yo creo que lo puede contar mejor Fernando que yo, porque es el productor de highlights. Sí, igualmente también, más allá de los highlights, que evidentemente son muy importantes en redes sociales y demás, tienes muchas oportunidades durante los propios directos, porque el consumidor de eSports, es verdad que, sobre todo en Twitch y un poco también en YouTube, que también tiene más presencia desde hace unos años en los directos, el tiempo medio que consume es bastante elevado, con lo cual es un espectador que es de bastante calidad y por lo tanto tienes más probabilidades de que no solo vea tu marca en un loguito que aparece ahí de por medio, sino que se ha impactado de una manera que es verdaderamente valiosa para la marca. Tienes un montón de soportes, más allá de lo que comentabas, de simplemente aparece el logo en una rotación, el propio juego, ¿no?, te da algunas herramientas para incluirlo dentro de los partidos, hay segmentos, como decías, en medio de todo el furor, ¿no?, del momento más de clímax de la competición, también se pueden integrar muy bien a las marcas y eso se recuerda mucho, y luego todos los contenidos que decía también Nacho, a la hora de conocer los perfiles, el hecho de que sea la marca la que te permite conocer un poco mejor a esa persona a la que tú tienes como una referencia, genera una vinculación positiva, una emoción también para con la marca, que es muy interesante, que yo creo que sobre todo también en los eventos se termina de ver todas esas imágenes, esas instantáneas de la gente disfrutando, saltando del asiento, que tu marca se vea vinculada con esos sentimientos positivos, es muy valioso y sobre todo también en esos eventos puedes hacer una serie de activaciones que son muy interesantes y que también permiten aunar lo digital, que es muy potente en los esports, con las activaciones también más físicas. Sí, te da muchas posibilidades de
contextualizar muy bien tu marca. Hay un caso, por ejemplo, muy curioso, que es el de KitKat, que se han apropiado de un momento que como organizador y como productor de eSports es un drama, que es cuando falla el juego. O sea, cuando hay una pausa técnica, hay un break. Ostras, pues algo que a priori podría ser muy negativo para la comunidad y para la marca, se ha convertido en un momento de celebración y en un momento capitalizado por uno de los patrocinadores, ¿no? Y cuando vienes de otros territorios, esto te llama la atención, ¿no? Qué bueno. Decir, ostras, ¿cuántas oportunidades hay de hacerlo bien? Si marca, IP, promotor, estamos todos alineados, ¿no? Entonces, muy interesante. Otro ejemplo, las activaciones de sponsors me apasionan y apasionan a nuestra audiencia y han mejorado mucho con los años. Antes era efectivamente puramente el logo. Me encanta que KitKat. ¿Algún otro ejemplo de manera de ponerse de forma natural, divertida? Sí, por ejemplo, hay uno que es bastante ya estandarizado las competiciones. Dentro de League of Legends hay un momento en el que recibes una mejora muy potente, como una bonificación que te hace mucho más poderoso. En el momento en el que reciben esa bonificación, hay marcas como Red Bull que se han asociado a ese momento porque va muy relacionado con tener un extra energía, ¿no? Se llama, por ejemplo, el Red Bull Power Play. Eso ya se asocia de manera natural, tiene presencia en la retransmisión a nivel visual, lo dicen también los propios comentaristas, no de manera invasiva, no algo que sea molesto para el espectador, simplemente una coletilla que poco a poco va haciendo también esa imagen de marca. En España lo hemos tenido también, por ejemplo, con Cacaolat, con ese bufo de energía de Cacaolat que la gente recuerda y que al final es que nos lo dicen incluso en las redes, en el chat, como que lo asocian ya a algo que si no está incluso que lo echan en falta. Es decir, es muy potente la asociación que puedes conseguir con una marca gracias a eso. La presentación del trofeo, ¿no? O sea, el Trophy Carrier que es Kia, por ejemplo, en el caso de la LEC, la comunidad ya está esperando en cómo entrará esta vez el coche en escena, cómo bajarán el trofeo y cómo presentarán ese trofeo, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de la liturgia del propio evento, te encuentras con esos momentos muy bien contextualizados y que la comunidad los toma como suyos, ¿no? Yo creo que cuando activas un patrocinio lo fundamental es eso, que no se vea como algo que molesta, sino como algo que amplifica y que eleva la experiencia que estás viviendo. Y eso es muy importante con un público tan crítico en el buen sentido como es el de los eSports. Diría más bien exigente, ¿no? Más que crítico. Yo recuerdo, habéis comentado un Red Bull, un KitKat, que te imaginas que son marcas pues jóvenes, un poco irreverentes. Han madurado los sponsors. Yo recuerdo una publicidad de Mercedes-Benz hace 8 años. Sí. Una maravilla. Donde una marca pues, cuya edad media del cliente será de 55 años, que quería rejuvenecerse con esto, pero que era también un voto de confianza de una marca muy institucional a un territorio que parecía de chavales. ¿Se han institucionalizado un poco los sponsors? LVMH. Así. Por ejemplo, también a la hora de presentar el trofeo, ¿no? O sea, cuando es una maleta de Louis Vuitton quien te está presentando el trofeo, yo creo que ya dejamos claro que jugamos en el patio de los mayores, ¿no? O sea, yo creo que ahí... Sí. De hecho, esas transferencias muchas veces van en sentido inverso, ¿no? O sea, si tú ves las ceremonias de opening de unos Worlds, deportes convencionales como una final de Champions League beben de lo que has visto en unas finales de unos Worlds de League of Legends, ¿no? Desde la utilización del audiovisual, la integración de artistas de primer nivel, las performances que estás viendo, ¿no? No sé, te diría que si la gente googlea y ve lo que se hacía en eSports ya en el año 2015, 2016, estaba ya muy por encima de lo que ves en la mayoría de las competiciones de deporte convencional ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa retroalimentación va en los dos sentidos. Desde los eSports tenemos que coger esa parte buena que tiene el deporte convencional, pero sin olvidar las raíces y lo que nos permite, pues a lo mejor es ser más espectaculares que el deporte convencional, ¿no? Nosotros podemos pisar el césped tranquilamente sin que nadie nos critique antes del partido. Y yo creo que además va muy en consonancia con lo de que hemos comentado de que los espectadores cada vez son mayores, ¿no? Como ha subido el rango de edad, las marcas también empiezan a entender el producto. Son muchas marcas que a lo mejor hace 10 años lo miraban desde la barrera y decían esto, ¿qué está pasando? Es interesante estar aquí, pero es que nuestros clientes no están aquí. Ahora, 10 años después, se dan cuenta de que empiezan a tener muchos clientes ahí. Entonces, ellos, con ese acto de rejuvenecer su marca o de buscar un target a lo mejor más joven del que suelen tener,
entran a este mundo. Al final, muchos de ellos buscan ese efecto de top of mind, ¿no? De cuando un jugador de eSports o un aficionado de eSports que ya esté en la treintena vaya a buscar su segundo coche, no ese primer coche que todos buscamos siempre el más barato, el que podemos permitirnos. Cuando busca el segundo coche, que empieza a ser algo que quiere para él, que le gusta, cuando ve y cuando empieza a escuchar estas marcas en lo que él consume, al final siempre va a pensar en, bueno, ¿y si busco un Mercedes? Que es un coche más seguro, que es un coche de mayor gama, que me va a permitir pues estar más seguro en carretera, poder llevar a mi futura familia. Ya lo está viendo en lo que consume habitualmente. Ya no tiene que esperar 5 años, 10 años a empezar a verlo en otros productos que consumirá en el momento, sino que ya lo está consumiendo. Entonces, para muchas marcas es muy interesante empezar a entrar en ese territorio para que esa gente de eSports, que ya no son solo jóvenes o chavales, sino que son gente que ya empieza a estar en una edad de formar una familia o de tener una familia, empiezan a entender esos estímulos y empiezan a subir la marca en ese top of mind. Sobre todo también que ya no son marcas simplemente endémicas del sector de, por ejemplo, periféricos, ratones, teclados que necesitas para jugar, sino que, como han estado hablando, yo recuerdo, por ejemplo, anuncios hace ya bastantes años de BMW con unos approaches también muy interesantes a nivel de inclusividad, de diversidad, que es otro de los factores, yo creo, muy importantes del sector y de su público, pero también en los últimos años, por ejemplo, en la LEC tenemos ejemplos como de Marriott Bonvoy, que es una cadena de hoteles que te proporciona también un espacio como en el que estamos aquí para que en la entrevista conozcas más al jugador y mientras tanto también se promocionan de cara y hacen acuerdos para los eventos en presencial. Oye, pues quédate en un Marriott Bonvoy y así vas a disfrutar mucho más del evento porque te van a acomodar en todo. Es decir, sí que estamos viendo que entran también marcas que no son endémicas y que aportan algo diferente a lo que teníamos hace muchos años. Por cierto, hablando de espacio, estamos en V22 en Madrid, espacio maravilloso que aconsejo para vuestros eventos. Hemos hablado del interés para los patrocinadores. Desde fuera podemos pensar, vale, pues los esports son una cosa. Hay mucha segmentación, hay juegos más, yo entiendo que los esports son un poco más masculinos que femeninos, hay juegos más femeninos, hay juegos más sofisticados, hay territorios, lo cual daría mucha riqueza de marketing a este mundo. Sí, yo creo que territorios hay, porque al final, como hemos comentado, los eSports, hay muchos títulos que son eSports. Obviamente, y yo creo que a día de hoy prácticamente, cada vez hay más mujeres que juegan en los eSports y que consumen eSports. Obviamente también son una minoría. Sí, son menos que los hombres, pero ya cada vez menos. ¿Más es pasar de 5 a 10 o de 10 a 40? Cambia un poco, yo creo. Sí, depende del título. Sí. Depende del título. ¿Pero sí es significativo ya? Sí, es significativo. ¿Y hay algunos femeninos? ¿Hay juegos donde hay más mujeres que hombres o no? No creo que hayan juegos como tal femeninos. Yo creo que todos los juegos, desde el propio nacimiento de los eSports, son juegos mixtos. Cualquiera puede competir. Las competiciones son mixtas en su mayoría. Pero sí que es verdad que unos años aquí, con ese aumento de las mujeres participando en el mundillo del gaming y en el mundo de los eSports, que antiguamente era un mundo claramente masculino, los propios desarrolladores de los videojuegos han empezado a desarrollar competiciones de eSports donde sean para mujeres, de manera de que puedan promocionar y potenciar ese sector femenino que muchas veces tienen una barrera, ¿no? Porque al final yo creo que esto además lo vemos también en el mundo tradicional, en el mundo del deporte tradicional. Para las mujeres siempre ha habido una barrera, ¿no? Como superar esa barrera de es un deporte masculino. Nosotros no nos sentimos integradas en este deporte. Pues muchos de los publishers, entre ellos Riot con Valorant, que es un shooter que tiene muchísimo público femenino. Y es algo muy curioso, y es que desde el mismo nacimiento del videojuego lo han encarado para hacer que sea un entorno seguro, un entorno cómodo para que cualquier mujer pueda superar esa barrera. Y hasta los propios agentes del juego, hay casi una paridad de agentes femeninos y masculinos. Más. Aquí los agentes son los personajes con los que puedes jugar y de hecho muchos de los más eficientes a nivel de competición son personajes femeninos. Dices, oye, pues una reina, una Cloud, que dices... Ya estás, parece una tontería, pero lo que decía JC es muy importante, hay que romper esas barreras de acceso, ¿no? Que las hemos visto en el deporte convencional y que, oye, también las estamos viendo en los eSports. Lo que pasa es que si haces un análisis histórico de la evolución del deporte convencional y de los eSports van saltando casillas mucho más rápido. O sea, estamos hablando que lo que en el deporte convencional a lo mejor se ha tardado 40 años, los eSports lo van a conseguir en 5, ¿no? Entonces... Así. Ahí yo creo que hay que poner el foco en, como en todos los territorios, la inclusión y sobre todo porque no hay una barrera física a la hora de competir
cuando estamos hablando, ¿no? O sea, hay otros deportes que dices, oye, pues la fuerza física, la resistencia puede influir mucho más que en los eSports, ¿no? Vale. ¿Cuánto, cuánto pesa? Si tomamos los eSports como un deporte, ¿es un deporte importante a nivel de audiencia y de presupuesto? ¿Se compararía con qué tipo de...? Es que no podemos considerarlo como solo un deporte, ¿no? Porque luego la importancia de cada título es distinto. Mira, hay un título competitivo, en este caso en consola, que es Gran Turismo, que es un videojuego de PlayStation, que si cogiéramos las cifras totales, comparado con un League of Legends serían muy pequeñas, pero por ejemplo la implicación que tiene con la industria de la automoción, que tiene una necesidad de acercarse al público más joven, es bestial. O sea, tienes a todos los productores implicados desarrollando productos dentro del juego. O sea, hay coches virtuales que solo se conducen dentro de Gran Turismo, pero es que luego hay unos concept cars, los Vision GT, que hace 2 años Bulgari, la marca de lujo, diseñó uno. Christian Dior ha hecho un drop de unos guantes y unas botas de conducción para los pilotos de esta competición, ¿no? Está Michelin, está Toyota, Genesis, o sea, dices, a nivel de números es muy pequeño, a nivel de influencia y de marcar una tendencia dentro de un sector tan importante en la economía como el de la automoción, es muy grande, ¿no? Entonces, no hay una contestación categórica a esa pregunta, ¿no? Lo que está claro es que es una ola que no va a parar. O sea, cada vez va a haber más jugadores de videojuegos. Si hay más jugadores de videojuegos, habrá más jugadores de el modo competitivo de esos videojuegos que lo permitan y, por tanto, los eSports crecerán. Yo aquí, cuando hablaba Jaycee ya de ese público más joven, me ha gustado lo de 30 y pico, ya cincuentudos. Yo con mi hijo juego videojuegos y veo eSports también. Y este verano, el último fin de semana de agosto, nos subiremos a Barcelona a las finales europeas del Valorant y él lo tiene marcado en su calendario, ¿no? Pues igual que yo con mi padre me sentaba a ver el Mundial de Estados Unidos, con mi hijo me sentaré a ver las finales de los Worlds este año, ¿no? Y yo creo que esa es una tendencia que irá creciendo, irá avanzando, o sea, porque al final cada vez estamos más conectados, más digitalizados y es parte de nuestro ocio. Antes decías con la boca pequeña que jugabas videojuegos, a mí ahora no me da ninguna vergüenza reconocerlo, a mí y a todos los que vienen por detrás, pues exactamente igual. Es fantástico a nivel de product placement, lo que comentabas del bolso, no sé qué, es verdad, puedes poner dentro de un videojuego muchos productos, ¿se ponen para una competición? O esto supone reprogramar un juego y es complicado. Depende de la estrategia. Hay algunos publishers que colaboran con las marcas para tener algo especial para la competición y que sí que tenga ese vínculo. Por ejemplo, League of Legends con Louis Vuitton sacó incluso una línea de aspectos de los personajes dentro del juego. En Fortnite, por ejemplo, tienes colaboraciones constantes que están relacionadas con otras IPs y no tiene por qué estar relacionado con algo competitivo. Yo creo que ahí lo decía Nacho muy bien porque tienes, al estar tan segmentado dentro de cada juego con su comunidad y demás, aunque hay un solape, al final hay gente que está interesada en los eSports en general, en disfrutar de esas disciplinas competitivas y ve muchas de ellas, pero como tienes muchos palos que tocar, puedes encontrar la que se ajuste justo a tu marca o al segmento de público al que quieras acudir y, por supuesto, algunas con cifras de audiencia sí que son muy importantes a nivel internacional. Un mundial de League of Legends de los últimos años, a lo mejor sin contar el público chino, que es un poco más difícil de auditar, puede tener picos de casi 7 millones de espectadores, 1,5 millones de audiencia constante y a nivel de horas visualizadas se te puede ir fácilmente a los 140 millones tranquilamente. Entonces son escaparates que sí que son muy interesantes y sobre todo que te da muchas opciones muy diversas para encontrar lo que se ajuste precisamente a tu marca, a tu presupuesto o a lo que estés buscando. Vale. Sí. Y yo creo que ahí los actores son muy importantes. Justo lo que hablábamos de que hay varios actores, para el tema de los patrocinios y de las marcas son muy importantes porque no todos los eSports tienen esa facilidad de, como tú has dicho, reprogramar el juego o añadir esas marcas dentro del juego, y ahí es donde entran los promotores o los organizadores de torneos. Los organizadores de torneos son la vía directa para que esa marca pueda entrar en un videojuego. Nosotros, cuando hacemos una retransmisión de, por ejemplo, de League of Legends, el juego tiene algunas herramientas para poder meter esas marcas dentro del mundo del videojuego, pero el resto de activaciones
caen en nuestra responsabilidad. Entonces nosotros, como organizadores de ese torneo, pues buscamos la manera creativa, que ahí, por ejemplo, Fernando, como editor in chief, hace mucho trabajo de crear ese contenido, de buscar que tenga sentido. Cae en nosotros la responsabilidad de que esa marca esté bien incluida dentro de todo el ecosistema, que le gusta a los fans, que respete el videojuego y que para la marca sea una activación importante. Por eso antes, cuando hemos marcado, ¿no?, quiénes son los actores en este mundillo, están los fans, tal, pero los promotores o los organizadores del torneo, lo que se le llaman TOs, que es Tournament Organizer, son muy importantes para las marcas porque son muchas veces las que generan esas activaciones o esa más como una agencia creativa, ¿no?, para aparecer en el videojuego. Me imagino. Una cosa, es el deporte probablemente más digital, que se sigue muchísimo online y que, como comentaba, no solo se sigue, sino que participas. Los datos tienen un valor enorme en la economía de hoy. Son una maravilla estos datos. Yo me imagino, si quiero hacer una acción de captación de datos, pues la televisión no es lo más fácil. La gente tiene que ver la televisión, ir a su ordenador, poner... Aquí hay mucha acción de captación de datos, por ejemplo. Hay acción de captación de datos y además interacción también en tiempo real, ¿no? O sea, es una de las cosas buenas que tiene Twitch, que puedes estar lanzando desde una encuesta de producto a una promo para repartir códigos y que puedas recibir comida en tu casa en tiempo real de uno de los patros, ¿no? O sea, sí que es uno de los ángulos más interesantes y que más se pueden explotar. O sea, nosotros... Y la gente participa. Sí. La gente participa. O sea, nosotros desde Last Lab es uno de los puntos más interesantes que estamos viendo para ver cómo se puede hacer también traslación a otros territorios, ¿no? O sea, el nivel de interacción es súper interesante con este tipo de público. Volviendo a lo que comentábamos al principio del podcast, ¿no? O sea, respetando a tu audiencia. O sea, les tienes que ofrecer, igual que un producto de calidad, una interacción con la marca de calidad, porque es lo que te digo, es un público de 10 en el buen sentido. Exigente, sí. Se habla mucho en deportes de la segunda pantalla. Aquí la segunda pantalla forma parte de la primera. Aquí, no aquí es la cuarta o la quinta, ¿no? Sí, pero ya la primera tiene la interactividad. Totalmente, sí. Yo creo que es mucho más sencillo porque a veces sí que en medios tradicionales puede resultar un poco más esotérico el encontrar datos verdaderamente fiables. Por supuesto, en el digital también hay que ir con cuidado y tratarlos bien, pero la recogida, el tracking que puedes hacer es mucho más profundo, mucho más detallado. En el mismo chat de Twitch, como decía Nacho, si por ejemplo hacemos un sorteo con una marca que puedes ver en tiempo real quién participa en el sorteo, te puede registrar la cantidad de usuarios únicos que han participado ahí, las veces que han escrito, qué han escrito, puedes tener información, yo creo, mucho más desgranada, granulada del espectador. Y el nivel de activaciones para sponsors es una maravilla esto, porque no sé si KitKat lo hará, pero para el ejemplo podemos imaginar la pausa y del lado poner pide ahora tu KitKat o ponte en la lista de distribución de mailing. Por ejemplo, nosotros el año pasado en la Liga Española también hacíamos cosas con Cacaolat en la pausa para dinamizarla, que no es simplemente un contador de tiempo muerto. Hacíamos una serie de juegos que, dependiendo de lo que escribieses en el chat, podías recibir premios o no. Puedes hacer también trivias, puedes hacer un montón de cosas. En ese sentido, yo creo que son bastante más dinámicos que lo que puedes encontrar en otros sectores. La gente mira qué porcentaje en móvil versus ordenador. Es algo que se mide bastante. Hay mucha gente que consume eSports en el móvil, en la tablet, también en el ordenador. Yo creo que aquí, al final, esta segmentación entre móvil y ordenador, para mí, esa línea cada vez está más difusa, porque ¿quién no tiene hoy en día ordenador, móvil y tablet? Las tres cosas. Al final, dependiendo del momento en el que estés, utilizas un dispositivo u otro. Al final, el público, ya sea por móvil, por tablet o por ordenador, es el mismo. Simplemente pues utiliza la plataforma que en ese momento le parezca más interesante para verlo. Pero hoy en día yo creo que esa línea se ha ido cada vez difuminando más y al final son consumidores de contenido digital. Vale. Y lo bueno también es que se pueden adaptar las retransmisiones a esos diferentes soportes. No es lo mismo verlo en vertical en TikTok, por ejemplo, donde también se hacen directos y tiene la capacidad, el videojuego en general o todos los overlays que trabajamos por encima, de adaptarlo para que la experiencia de visionado siga siendo válida. Que por mucho que estén pasando cosas en pantalla y la tuya sea más reducida al estar en móvil, no te pierdas nada importante. Hay una reflexión, hay una paradoja. Se dice que los jóvenes ya no tienen capacidad de atención. ¿Hasta cuánto tiempo duran delante de un partido de eSports? No hay problema de atención si el contenido es bueno, ¿no? Efectivamente.
Es decir, si tienes contenido de calidad, si el partido es interesante, una competición depende del juego y demás, pero normalmente se juega al mejor de 3, al mejor de 5. Una partida de media puede durar en League of Legends unos 30 minutos, 35, y no hay bajones de audiencia en ese sentido. Evidentemente, los intermedios, todo el mundo se levanta por un refrigerio, va al baño y demás, como en cualquier disciplina, pero no hay problema con estar durante 5 horas viendo un partido. Si es interesante, la gente lo ve. El producto audiovisual está muy bien armado, o sea, sobre todo como te pasó a ti el otro día, ¿no? O sea, si eres profano y te pones a ver una retransmisión de eSports, el tiempo vuela, ¿sabes? O sea, porque estás pasando de la acción durante la partida a la parte de los comentaristas, a la review de la anterior partida, a lo que va a suceder en la siguiente, ¿no? O sea, yo que soy bastante consumidor de contenido audiovisual de muchos deportes, creo que de una manera orgánica y natural ha ido como cogiendo parte de lo que se hace bien en otros, ¿no? Dices, ostras, a nivel de factura, yo creo que cuando tú ves las primeras retransmisiones de MMA, que dices, es una barbaridad, unos tíos reventándose a palos, pero te tiene enganchado a la tele y no puedes dejar de verlo, aunque no entiendas muy bien lo que estás viendo, ¿no? Una retransmisión de ciclismo de una etapa de 5 horas aburridísima en llano, que hay unos tíos ahí hablando y consiguen que si te gusta eso que estás viendo, te enganche y que no se te haga largo el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ha conseguido la elaboración de un producto bastante virtuoso en cuanto a contenido, que si eres muy quemado te encanta y lo disfrutas, si pasas por ahí y lo picoteas, ostras, te deja buen sabor de boca y te engancha, hace que no se te haga largo, aunque no entiendas nada, pues la primera vez que es una partida de League of Legends no entiendes absolutamente Hay mucha luz nada. y color. Sí. Te lo tienen que ir traduciendo. Hay una paradoja, si piensas, es el único deporte donde no lo que ves es el resultado, pero no tanto el deportista. A lo mejor ves la foto. En todos los otros deportes, quizás no en Fórmula 1, pero ves el deportista y su deporte a la vez. Aquí ves lo que pasa en una pantalla. Que no, aquí en la retransmisión también hay muchas veces que una buena retransmisión de eSports, y aquí Cabal lo hace muy bien, esos momentos de captar las reacciones, las miradas entre ellos, sí, es súper importante. De hecho, yo hay veces que discuto con gente que viene del deporte tradicional, ¿no? De los eSports son deporte o no son deporte. Yo les digo, oye, ¿sabes cuántas acciones no automatizadas es capaz de hacer un deportista de eSports por minuto? Más de 70. Quiere decir más de una por segundo, pero es que automatizadas pueden llegar a 320. Y el tiro olímpico es levantar el brazo y apretar un gatillo, ¿no? O sea, cuando les ves en una competición de máxima exigencia es alucinante. Y ahí sí que se busca desde el punto de vista del broadcaster captar esos momentos, porque son muy bestias. O sea, cuando ves o sea, a mí es que me parece ciencia ficción. O sea, cuando ves mover teclado a esa velocidad o sus reacciones o cómo se miran un segundo, las órdenes que se dan, es súper interesante. Veamos cómo entiendo que esto es José Carlos. La dimensión broadcast o la forma de captar imágenes de los jugadores, de las pantallas, no sé si de otra cosa, es muy complejo. La gestión de la difusión de esto es algo muy complejo. Sí, es complejo, o sea, creo que es más complejo, yo muchas veces lo digo y la gente dice, no, es imposible, muchas veces incluso más complejo que hacer un partido de fútbol. Para poner un ejemplo, en un partido de fútbol vas al estadio, tienen las cámaras y retransmiten lo que está ocurriendo allí. Sí. Normalmente nosotros en eSports tenemos que retransmitir lo que ocurre dentro de la partida, que es un escenario virtual, y contar lo que está pasando con esos jugadores que está cada uno en un lado. Entonces, es mucho más complejo que simplemente ir a un sitio y grabarlo. Nosotros claramente es un reto a nivel de producto y cada vez más el enseñar a esos jugadores, el crear historias alrededor de esos jugadores. Nosotros en LES, que es una liga, como ha dicho Nacho, de formación al final, para que puedan subir a Europa y puedan llegar a las mejores ligas, tenemos que enseñar quiénes son, tenemos que enseñar cómo es su día a día, cómo juegan. Entonces nosotros tenemos integrado que para cuando están jugando la partida, recibir sus cámaras desde casa o desde el sitio donde estén jugando y poder verles, poder escucharles, cómo hablan, cómo se comunican entre ellos. Y creo que es algo que el fan cada vez pide más.
Hay esto también en otros deportes, no escuchas. Aquí se Aquí escucha. Aquí se escucha. Efectivamente, aquí Lo cual nosotros... humaniza, es maravilloso. Totalmente, Claro. totalmente. Te hace estar mucho más cerca del jugador. Al final hay que entender, o por lo menos yo el deporte en general, e incluyo aquí los esports, yo lo entiendo como un teatro humano en el que te encuentras todos los arquetipos que tienes también en la ficción, historias de superación, los héroes, los villanos, y creo que eso tiene un correlato en el deporte que, independientemente de que tú entiendas lo que ocurre en el videojuego, a ti te puede cautivar esa historia de quiero que gane esta persona porque le he visto crecer, porque he visto el esfuerzo que ha metido y demás. Y en ese sentido invito a la gente a que vea precisamente las finales de la Liga Europea de la temporada pasada en Madrid de la Caja Mágica, las reacciones de los jugadores. Es verdad que no le estás viendo clavar un mate, pero cuando hace una jugada muy explosiva se levanta, recibe los vítores del público, manda a callar al oponente. Es decir, sí que tienes esos momentos de mucha expresividad que se ve también al jugador y que te permiten conectar con él. En muchos momentos se ve a la vez el juego y el jugador, se intenta conectar lo que hacerle siente. Efectivamente, buscamos muchas veces conectar, que la gente entienda lo que está pasando dentro del videojuego, de ese escenario virtual, está pasando en la realidad. Son gente manejando esos muñecos dentro de ese escenario. Entonces intentamos que esa conexión o escucharles cómo hablan entre ellos, porque muchas veces esto se traslada al espectador, a lo que hace el espectador en casa. El espectador en casa se conecta con sus amigos para jugar. Entonces, ellos hablan y hacen estrategias suyas. Entonces, cuando lo ven en los profesionales, intentan replicarlas. Igual que en el fútbol, ¿no? Todos conocemos el su de Cristiano Ronaldo. ¿Cuántos chavales en el mundo habrán metido un gol y habrán hecho el su? Millones. Aquí es lo mismo. Así La tienen estrategia, los personajes que eligen, luego eso hay una correlación en cuanto los chavales luego juegan en su casa con sus amigos y dicen, mira, hemos visto hoy esto, vamos a intentar hacer esa estrategia, vamos a intentar replicarla. Entonces cada vez es más importante humanizar a ese jugador de eSports o a esa persona que está detrás de la pantalla. Cada vez intentamos que ese recorrido de lo que se decía muchas veces, ¿no?, de esconderte detrás de una pantalla, cada vez pase menos. Es muy fácil también replicarlo o intentarlo por lo menos, porque yo puedo ver a Cristiano Ronaldo meter un gol por la escuadra, pero a mí no me dan las piernas para eso, no tengo ese talento. Pero en cambio es muy fácil ver a una partida y si estás en casa, hablar con tus colegas, oye, nos metemos una partida y en 5 minutos ya estás jugando si quieres. Entonces tienes también ese correlato que es muy interesante. Sí, muchos que ven practicar es la Sí, norma. sí. Así. Es lo habitual. Hace muchos años sí que prácticamente todos los jugadores eran los que veían. Ahora ya hay también espectadores que no juegan porque a lo mejor ya no tienen tanto tiempo, pero siguen interesados en la competición, o directamente porque, como ha crecido el fenómeno, disfrutan viendo las competiciones a pesar de no ser jugadores. Pero principalmente el espectador es también jugador. Sí. Vale. Llegamos al final y no hemos hablado de eventos o de la parte física de los eventos. Vamos a hablar de eso rápidamente. Tenemos el tópico de grandes misas con puestas en escena increíbles. Desde la SLAP habéis montado, o quizás habéis colaborado, algo maravilloso en la Caja Mágica hace unos 6 meses. Son la complejidad y el wow técnico es parte muy importante de esto. Siguen siendo los eventos más flipantes a nivel de audiovisuales, luces y fiebre con música, en fin. Cuando veo esto, son eventazos. ¿Sigue siendo el caso? ¿Es la norma o hay un par de locomotoras y luego el resto es más normal? No, es a nivel de exigencia, yo creo que son de los eventos más exigentes que te puedes echar a la cara. O sea, por un lado, esa capa técnica que comentabas, nosotros cuando venía gente del sector, amigos, a ver las finales de la LEC que hicimos con Cabal aquí en Caja Mágica, una de las cosas que más les impresionaba era toda la técnica, todo lo que había en el behind the scenes, ¿no? O sea, los kilómetros y kilómetros de cables de fibra, de técnica y tecnología con sentido, porque hay veces que te encuentras con eventos donde hay un amontonamiento de audiovisuales para epatar, pero que no cuentan absolutamente nada. Sí. Aquí cada LED contaba una historia. La importancia de la iluminación en la escenografía, la importancia del sonido, cada una de las pantallas que teníamos, pero luego lo que sucedía era muy animal y muy orgánico. O sea, el día de la final, cuando sale Ibai a presentar y lanza un Buenas noches Madrid, el estadio se caía. O sea, te das cuenta que eso no lo puedes impostar y no es cuestión de meter tecnología. Si a eso sumamos la fanzone exterior, la fanzone que había en Plaza de España y el nivel de energía que se creó,
te diría que son una auténtica universidad del evento, ¿no? Siempre digo que nuestra materia prima es la pasión, pues aquí la pasión está al 12, no al 10, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchísima exigencia porque hay pocos eventos en los que un cable te lo puede arruinar todo. Y aquí lo que nos gustaba era contar a la gente cuando entramos en el cuarto de servidores, porque este evento, Cabal hacía aquí la realización, se mandaba la señal a Dublín, que es donde está el RBC, el Remote Broadcast Center de Riot, y se devolvía la señal y todo eso venía por 2 cablecitos. O sea, no sé, llevamos pues a lo mejor un equipo de 300 personas trabajando durante más de un año y dependíamos de 2 cablecitos de fibra, ¿no? Entonces, bueno... y funcionó. Funcionó a la perfección, pero estos señores es que hacen magia. Son una maravilla de la técnica los eventos. Yo invito también a la gente que vea, por ejemplo, la ceremonia de apertura del Mundial de League of Legends de 2017. Se llevó un Emmy a Mejor Producción también, con todo un trabajo de realidad aumentada, con uno de los dragones del juego que aparece sobrevolando el nido de pájaro allí en China. Es espectacular, y ese tipo de cosas te las encuentras, evidentemente, pues cada evento con su magnitud, pero sí que yo creo que tienes un nivel muy alto de técnica y de espectáculo. Sí, estamos hablando hace 9 años. Sí, o sea, sí. que dices, Imagina lo que se ha crecido desde entonces. El estándar es que hablar de realidad aumentada ahora, pero hablar de realidad aumentada hace 9 años aplicada a un evento a gran escala, es que era el único del mundo que hacía eso, ¿no? Muy pioneros en cuanto a la innovación tecnológica. Vale, es apasionante, pero se nos va el tiempo. Una gran tendencia estos días en eventos es mezclar territorios y disciplinas. Un evento de moda tiene un rincón de gastronomía, un evento de deporte tiene algo de música. ¿Es el caso aquí? Porque entiendo que la importancia cultural de los esports y del videojuego es enorme. ¿Se tiende puentes con, por ejemplo, el territorio musical o otros, gastronómico, 100%. moda, etcétera? Sí. Yo creo que sí, al final en los eventos es muy habitual tener, sobre todo en ceremonias de apertura, intermedios y demás, actuaciones musicales. Por ejemplo, hace un par de años que fue el Mundial de League of Legends en Londres, el propio Mundial tiene un himno, que en este caso era en colaboración con Linkin Park. Se hacen esas asociaciones con diferentes artistas. Aquí en España también, para las presentaciones de las finales y demás, se monta ese show. Por supuesto, todo lo que se monta alrededor, como decía Nacho, las fanzones y demás, ahí hay mucho espacio también para que el mercado gastronómico pueda trabajar. El mismo road trip que hizo Movistar Go hace unas semanas aquí en Madrid, veías todo una serie de food trucks, por ejemplo, son muy buena oportunidad para negocio, para dar a conocer también tu marca en ese sentido. Entonces, es fácil que haya un cruce de disciplinas y que se utilice el evento de eSport como excusa también para trabajar con los demás territorios. Vale, pues levantamos sesión. A todos, pues si aunque tengáis más de 22 años como yo, podéis mirar los esports, mola mucho, y como hemos visto hoy, es un territorio de marketing absolutamente apasionante. Fernando, José Carlos, Nacho, mil gracias, apasionante todo esto. Gracias a Jesús Antón por la producción, gracias a V22 en Madrid por la hospitalidad, y nos vemos en un próximo podcast.